A continuación, la reflexión bíblica para hoy, en labios del pastor Luis Madera. La reflexión bíblica para hoy, los primeros diáconos o servidores, y la encontramos en Hechos capítulo 6, versos 1 al 3. En aquellos días, como crecer el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Yo soy de los que piensa que cuando los niños son pequeños, y así se lo digo a los padres, los problemas son pequeños, pero cuando esos niños van creciendo, los problemas se van incrementando. La iglesia es algo similar a la familia. En el capítulo 1 de Hechos, la iglesia apenas cuenta con un número reducido de 120 personas, en comparación con la iglesia del capítulo 4, que ya hablamos de unos 5,000 creyentes o más, un alto número de discípulos. Y como es lógico, donde hay muchas personas, habrá muchas bendiciones. Como también los problemas van a crecer y no se pueden quedar del mismo tamaño, como cuando eran 120 miembros. Aunque lo más hermoso es ver que la iglesia crece, como lo enseña el versículo 1, en aquellos días, como crecer el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y con el crecimiento de la misma vienen otros detalles que no se pueden ignorar, como se vieron en el verso anterior. Debido a que la iglesia está compuesta por seres humanos, por ende, surgen las quejas y a veces entra una etapa de comentarios o murmuraciones. Debido a la situación imperante es que observamos la decisión de los apóstoles en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por hoy ya visto, creemos que las decisiones de envergadura se deben tomar en consenso con el pueblo. No hablamos de los asuntos doctrinales que se encuentran en la Biblia claramente expresados, sino de aquellas decisiones que puedan envolver ciertos aspectos de carácter social o administrativos. Es bueno que los miembros participen de esa toma de decisiones para que nadie alegue segregación o exclusión. Algo similar fue lo sucedido aquí. Al seguir leyendo veremos la propuesta de los líderes y el resultado que esta decisión en consenso produjo en la congregación, y que pensamos que de ahí se desprende el ministerio diaconal de la iglesia. Aunque es bueno notar que las funciones básicas de los dirigentes no se pueden delegar a otros. Verso 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cada quien debe ejercer una actividad en el cuerpo de Cristo para que todo marche balanceado. Y aquí me gustaría hacer una pregunta a los amados escuchas. ¿Cuál es la actividad a la que usted se está dedicando en su asamblea? ¿Cuál es su ministerio en su iglesia local? Veamos ahora la propuesta salomónica de los apóstoles en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Podemos pensar en algunas cosas halladas en este verso. La primera, el número. ¿Por qué 7? No sabemos, quizás porque la iglesia era tan grande y parece que con esos 7 los apóstoles podían sortear los inconvenientes presentados. Lo segundo, de buen testimonio, o sea, la vida personal y piadosa de los servidores para esa determinada función. Dice un escritor a este parecer: que no tengan nada escandaloso que se les pueda reprochar, que sea notoria su integridad y su virtud, de forma que se les pueda confiar sin escrúpulo este trabajo. Lo tercero, llenos del Espíritu Santo. Esto debería caracterizar a los cristianos. El apóstol Pablo en otro pasaje nos anima a vivir una vida de llenura, sin importar la posición que ocupemos en la viña del Señor. La cuarta, ser sabio, para desempeñar las funciones a las que se les ha llamado. Y no olvidemos lo dicho en el Antiguo Testamento acerca del principio de la sabiduría en Proverbios 1:7. Dice que es el temor de Jehová. Todo trabajo en la iglesia debe ser ocupado por personas con cualificaciones similares. Y nuevamente preguntamos: ¿cumplimos nosotros con esas cualificaciones en los cargos que desempeñamos actualmente? Amado de Dios que me escucha,
Aunque aquí se da una condición singular en la iglesia naciente, de la cual derivó una función en la iglesia del Señor, nuestro sentir va más allá de estos versos. ¿Qué está haciendo usted con los dones que Dios le ha dado en la casa de Dios y en su vida cristiana? ¿Los está poniendo al servicio del Señor como estos hombres? ¿Está usted viviendo una vida piadosa como la demandada aquí o lleva un ministerio descuidado? Quiera Dios que todos nosotros estemos viviendo la cristiandad en la misma dimensión que estos servidores y que nuestro testimonio esté al mismo nivel que el de estos 7. Que a Dios sea la gloria. Bendiciones.